Quiero invitarlos para que hagamos una oración, así vamos a partir. ¿Les parece? Vamos a orar. Querido Dios, estamos muy contentos, estamos agradecidos, podemos gozarnos, compartir juntos en un nuevo sábado. Oramos para que te quedes junto a nosotros, tu Santo Espíritu more en medio nuestro, nos dé toda la sabiduría que necesitamos para atesorar tus consejos, tus palabras, Señor, y que podamos mantenernos firmes a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Bendice a cada familia que está representada, Señor, en esta hora, y que te quedes junto a nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a partir con un tema que se llama es acerca de los peligros que enfrentan los matrimonios. ¿Sí? Estamos en tiempos complejos, estamos viviendo diferentes desafíos como familia, con los hijos, también en matrimonio. Entonces estamos viviendo tiempos complejos y necesitamos fortalecernos en el Señor para enfrentar aquello que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar de eso. Mañana mi esposa Rocío va a estar compartiendo acerca del rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio, y en la tarde una temática también asociada a la sexualidad dentro del matrimonio. ¿Sí? Así que todos temas importantes, interesantes, con una perspectiva bíblica. Claramente eso es lo que queremos compartir, los principios que Dios ha dejado y cómo es que esos principios pueden ser de ayuda también para nuestras familias del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. A ver, no sé a dónde tengo que apuntar. Ok. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a hablar de peligros que acechan el matrimonio. ¿Sí? Muy bien. Quiero que miren esta imagen. ¿Qué es lo que hay acá? Rejas. Cerco. Barreras. Una carretera de fondo, ¿cierto? Pero hay tres imágenes que tienen algo en común. Rejas, barreras, cerco. Límites, protección. ¿Sí? Estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Un cerco, una reja, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿para qué utilizamos los cercos? Por seguridad, para proteger el hogar. Para que no entre nada. Delimitar, perfecto. ¿Sí? Lo que está dentro de mi propiedad, lo que está afuera de mi propiedad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué más? Protección. Para estar tranquilo, perfecto. Miren qué interesante. Ponemos cercos en nuestras casas, alrededor, ¿cierto? Para estar tranquilos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pensemos en nuestro hogar, pensemos en nuestro matrimonio, pensemos en nuestra familia. ¿Necesitamos cercos? ¿Sí? Protección. Límites. Lo que es de mi matrimonio, lo que es de mi familia, lo que no es mío. ¿Sí? Tenemos que poner cercos, protecciones, barreras. ¿Será importante? Bueno, eso es lo que queremos compartir. ¿Sí? Es necesario, ¿cierto?, que como familia podamos aferrarnos al Señor para que pongamos límites y podamos cuidar y proteger, ¿cierto?, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. ¿Sí? Miren, pongan atención en la siguiente imagen. ¿Qué ven ahora? Advertencia. Advertencia, peligro. ¿Qué más? Barrera. Barreras, ¿ok? Riesgo. Un riesgo. Ok. Cuando vemos, bueno, estas son las nuestras, ¿cierto? ¿Sí?
cuando vemos algo delimitado con este tipo de cintas, ¿sí? Hay una excavación, hay un peligro, algo hay ahí, ¿cierto? ¿Usted se ha atrevido a caminar por la wincha? ¿Qué le parecería mejor? ¿Caminar por sobre la wincha o alejarnos un poquito? ¿Sí? Todos nos alejaríamos, ¿cierto? Son señales, ¿sí? Son señaléticas, son información, son mensajes que nos indican que hay un peligro. Y cuando hay un peligro, no tendemos a caminar por sobre el peligro, sino que tendemos a alejarnos. Ahora, vamos a la familia, vamos al matrimonio, ¿sí? Si hay algo que puede poner en peligro su matrimonio, si hay algo que puede poner en peligro su familia, ¿caminaría usted por sobre la línea? No, si estoy tranquilo, no me va a pasar nada. ¿Se atrevería usted? ¿Tomaría ese riesgo? De eso se trata, lo que vamos a conversar. ¿Sí? ¿Cómo? Es que en ocasiones, cuando nos alejamos de Dios, entonces creemos que por nosotros mismos podemos llevar bien todo. ¿Sí? Y que podemos incluso estar cerca del peligro o caminar al borde, ¿sí? Y creer que no nos vamos a caer. ¿Sí? Pero vamos a ver que necesitamos cada día más del Señor. ¿Sí? El enemigo está como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. ¿Sí? Necesitamos estar atentos, poner cercos que protejan, que cuiden, que generen límites en nuestro hogar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando el peligro se presenta de manera evidente, todos somos, o tal vez la mayoría, huiría de inmediato. Pero ¿y si el peligro viene de manera solapada? Sutilmente. ¿Sí? Si yo los invitara en esta noche, ¿cierto? Después de acá, nos vamos a un concierto de rock, Metallica. ¿Quién me acompañaría? Nadie, seguramente, ¿cierto? ¿Sí? Cuando el peligro se presenta de manera evidente, todos podemos hacernos a un lado. El problema es cuando descuidamos nuestra relación diaria con Dios y empezamos a sutilmente a caminar pasos hacia el peligro, ¿sí? Y eso puede poner en riesgo también nuestro matrimonio, ¿sí? Creo que veamos un ejemplo y que vayamos a la Biblia para ver cómo es que un compromiso pequeño puede llevarnos a una ruina muy grande, ¿sí? Vamos a la Biblia. Números. Bueno, vamos a ir compartiendo algunas citas que todas están en un libro de la hermana Elena de White, y es el libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. ¿Sí? Recopilación de citas inspiradas que pueden ser de mucha bendición y de ayuda para el matrimonio. ¿Sí? Solamente algunas de ellas que tienen en común la palabra peligro. ¿Sí? No debería haber acercamiento al peligro. ¿Qué más claro? ¿Sí? Si los pensamientos fueran donde deberían, si se hubiera apoyado en Dios y la meditación de su alma estuviera puesta en la verdad y las preciosas promesas de Dios y el premio revelado en el cielo, reservado en el cielo, que guarda a los fieles, podrían haber sido guardados de las tentaciones de Satanás. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Dónde está la primera alerta para no acercarnos al peligro? Cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Eso es lo primero, ¿sí? Porque todo lo que se hace
Primero se piensa. Antes de cometer una acción que puede dañar mi matrimonio, primero estuvo acá. ¿Sí? Entonces, la cita nos señala, no nos acerquemos al peligro. ¿Sí? Y después nos dice, los pensamientos deben ser puestos donde deberían. ¿Sí? Necesitamos de Dios, necesitamos del Señor, necesitamos cada uno buscar a Dios, cada uno de nosotros, cada mañana, de rodillas, en oración, cada uno de nosotros, en la mañana, con la Biblia. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros, necesitamos sus consejos, necesitamos su forma, ¿sí? Su forma para guiar el matrimonio, ¿sí? Bueno, veamos el ejemplo. Ahí viene el ejemplo. Antes del ejemplo, pregunta: ¿qué peligros se enfrentan los matrimonios en la actualidad? Muchos peligros, muchísimos. ¿Cuáles son? Infidelidad. La infidelidad, muy bien. Celular. Muy bien. Tenemos Las diversiones. las diversiones. Ok. ¿Qué más? Exceso de trabajo. Trabajo, ¿sí? La economía, ¿sí? Los afanes, ¿cierto?, de este mundo pueden poner en peligro. Los vicios, las adicciones, lo vamos a ver también. Muy bien, excelente. Mire, ¿cómo? La mala comunicación también, ¿sí? Perfecto. Bueno, esos son los peligros. Ahora veamos un ejemplo de un peligro sutil que ocurrió con el pueblo de Dios. Números 22. En Números 22 encontramos al pueblo de Dios transitando por el desierto y pasaron cerca de otro pueblo, que era los moabitas. ¿Sí? Números 22, versículo 1. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. ¿Sí? Números 22, 1. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Perfecto, muchas gracias. El pueblo de Dios se puso en marcha y acampó en las estepas, dice su versión, ¿sí? De Moab. ¿Sí? ¿Qué sabemos de los moabitas? Idólatras. Eran idólatras. Adoraban a otros dioses y tenían prácticas dentro de ese culto de adoración que incluso hacían pasar a los niños por fuego. ¿Sí? Ok. Pero el pueblo solamente iba de paso, iba de tránsito. ¿Sí? Tal vez en su contexto era diferente, pero cuando uno piensa en ir a acampar, uno piensa en que va a un lugar y luego continúa su camino, o luego regresa a casa. Entonces, cuando hablamos de acampar cerca de, parece que no hay ningún peligro, ¿sí? Parece que no revestía de ninguna importancia, ¿sí? Bueno, ahí están. Nosotros adoramos a Dios, al Dios del cielo. Ellos adoran a las imágenes. Pero si acampamos cerca de ellos, parece que no reviste ningún peligro, ¿sí? No vamos a tener tanto contacto, tal vez ni los veamos, solamente vamos a pasar cerca de aquí. Entonces, parece que no iba a pasar nada malo. Pero miren lo que dice Números 25. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero Números 25, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Después dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así sucedió
así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí? Ok, entonces en el capítulo 22 de Números encontramos un pueblo que iba pasando cerca de Moab, decidió acampar ahí, pensando, ¿cierto?, que un pequeño acercamiento no generaba ningún peligro, pero en el capítulo 25 encontramos que los hombres del pueblo de Dios empezaron a fornicar con las mujeres de Moab. Y luego de eso acudieron al culto a sus dioses y participaron, ¿cierto?, de ese culto de adoración a sus dioses. Entonces, lo que parecía ser una visita, algo pequeño, algo sutil, ¿sí?, terminó siendo la destrucción de muchas personas, matrimonios, familias, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, ahí están los mayores problemas, ¿sí? Cuando esto se presenta de manera solapada, descuidamos nuestra relación con Dios y de a poco, pequeños pasos nos llevan, ¿sí?, a considerar como bueno algo que antes considerábamos algo malo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Dice, el peligro que se presentará ante los que vivan en los últimos días es la ausencia de la religión pura y de la santidad del corazón. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, cuando no hay seguridad para nada, sino únicamente en una fe firme e invariable en Jesucristo. Para fortalecer nuestras familias, necesitamos cada uno tener una fe, una convicción, una vida con Jesús. ¿Sí? Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Eso es lo primordial. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando nuestros pensamientos se dirigen constantemente a Jesús, entonces podremos discernir los peligros, apartarnos, alejarnos de los peligros. Podremos también, al contrario, cuidar, proteger, ¿sí?, poner límites para mi matrimonio, ¿sí?, para que nadie más pueda ingresar a este terreno, ¿cierto?, a esta propiedad, a este espacio que comparte cada matrimonio, ¿sí? Entonces es importante mantener siempre esta fe firme e invariable en Jesucristo, ¿sí? Ok, existe un extraño abandono de los principios. Las normas de moralidad han sido rebajadas, ¿sí? Ok, ¿cuándo es que nuestras normas se comienzan a rebajar? Cuando importa lo que yo pienso, lo que a mí me acomoda, y no importa lo que Dios dice, ¿sí? Los cristianos, los adventistas del séptimo día, confiamos y nos guiamos, ¿sí?, no por lo que nos gusta, no por lo que nosotros creemos o opinamos que es correcto, sino por lo que la palabra de Dios nos dice, porque ahí hay una senda segura. ¿Sí? Muy bien. Primer peligro que observábamos, ¿cierto? Algún hermano también lo señaló, la infidelidad. ¿Dónde parte esto? Cuando un hombre o cuando una mujer tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o su esposa, ahí parte la infidelidad, ahí parte el problema. El problema partió en los pensamientos. Miren lo que dice Mateo, palabras de Jesús. Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Los mandamientos, ¿sí? Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ampliando el sentido del mandamiento, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Aplica también para el sexo contrario, ¿sí? Ok. Entonces, el adulterio, la infidelidad, partió en primer lugar en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuidar nuestros pensamientos.
llevar los pensamientos a Jesús. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 5, para los que luchan con la tentación, para los que luchan también en el ámbito de ser fieles dentro de su matrimonio. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Si hay algo que despertó una tentación, una idea, ¿sí? Una codicia sobre algo, sobre alguien, entonces podemos decir: Señor, te llevo cautivo este pensamiento a ti. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo nos cuidamos entonces del peligro de la infidelidad? Llevando los pensamientos a Jesús. ¿Sí? Cuidando nuestros pensamientos en primer lugar. Eso es lo primero. ¿Sí? Los pensamientos generan también emociones. Y luego, entonces se genera una conducta, un acercamiento. ¿Sí? Un tránsito hacia algo que primero se deseó, ¿sí? O se codició en nuestra mente. ¿Sí? Muy bien. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, somos lo que pensamos. Si cuidamos nuestros pensamientos, cuidaremos también nuestra conducta. ¿Sí? Cuidémonos entonces a través de llevar siempre nuestros pensamientos a Jesús. Filipenses 4, versículo 8. Una senda para guiar los pensamientos. Por lo demás, hermanos, dice el versículo: todo lo que es verdadero, justo, puro, amable, de buen nombre, con virtud, digno de alabanza, estas cosas deben ser parte de nuestros pensamientos. ¿Sí? Ok. Bueno. El celular. Alguien dijo que el celular puede, ¿cierto? O es un peligro para el matrimonio. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? ¿Depende del uso? ¿Sí? Ok. ¿Puede ser el uso del celular un peligro para el matrimonio? Hagamos una votación. ¿Cuántos creen que sí? Dependiendo. Ok. Ok, bueno. ¿Quién se ha visto de esta manera alguna vez? ¿Los que están casados? ¿Sí? Ok. Puede llevar el uso, ¿cierto?, indiscriminado del teléfono, puede llevarnos a la falta de comunicación. ¿Sí? A que cada uno comience, ¿cierto?, a comunicarse con otras personas. ¿Sí? Una regla para ver si es que estamos usando bien o no el celular, las redes sociales, lo que vemos, lo que hacemos. ¿Sí? Mire, ojo con esta pregunta. Aquí vamos a saber si es que estamos haciendo un buen uso o no y si es que esto puede generar un peligro para el matrimonio o no. Si estuvieras con tu esposo o con tu esposa, ¿verías lo mismo que ves cuando estás solo? Si estuvieras con tu esposo o con tu esposa, ¿buscarías, ¿sí?, lo mismo que buscas cuando estás solo, cuando estás sola? ¿Escucharías? ¿Hablarías con las mismas personas? ¿Dirías lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Sí? Si somos, si es que lo que estamos viendo, haciendo, escribiendo, buscando en el celular, lo podemos hacer con nuestro esposo o nuestra esposa al lado sin ningún problema, seguramente no estamos buscando, ni viendo, ni escuchando, ni escribiendo nada que nos pueda poner en peligro. Pero si yo estoy viendo algo que claramente no vería estando con mi esposo o con mi esposa, entonces eso es una señal de peligro sobre la cual debemos alejarnos.
¿Por qué es tan masivo, cierto? ¿Y por qué se han desatado una infinidad de problemas para los matrimonios producto del celular? ¿Sí? Porque creemos, ¿cierto? O es algo que podemos hacer sin que nadie más lo sepa. Total, ahora los teléfonos tienen claves, códigos, huellas, identificación del rostro, de la voz, etc. ¿Sí? Entonces, creemos que podemos hacer algo sin que nadie me descubra, ¿sí? Pero nos olvidamos que hay alguien que todo lo ve y todo lo sabe. El Señor. Y a Él no le podemos esconder nada. Podemos estar engañando a nuestro cónyuge, pero al Señor no lo podemos engañar. Por eso es importante, a propósito de las redes sociales, que del uso, ¿sí?, de nuestros dispositivos inteligentes, porque ya no son solo celulares, es importante, ¿cierto?, poner cuidado en este aspecto, ¿sí?, acerca de lo que vemos y hacemos. Bien, ¿quiénes están más conectados el uno con el otro? ¿Quiénes están compartiendo un momento juntos? ¿Qué par de mentes se están conectando? ¿Cuántos están casados? A ver, ¿puedo ver sus manitos? ¿Han leído en el último tiempo la Biblia, el libro cristiano? ¿Han leído algo con su esposo o con su esposa juntos? ¿Sí? ¿Han compartido una actividad juntos en la cual los dos están participando motivadamente o con un mismo fin? Salir juntos, pasear juntos, plantar algo juntos, cocinar algo juntos, ¿sí? ¿Han compartido actividades en conjunto? Bueno, uno de los peligros del uso de los dispositivos, de los celulares, es que perdamos la conexión, no solo con el Señor, sino que perdamos la conexión con nuestro cónyuge. ¿Sí? Las investigaciones señalan que un adulto promedio desbloquea su teléfono más de 300 veces en un día. ¿Sí? Yo me considero una persona que hace un uso medianamente responsable del teléfono, y en una ocasión se me ocurrió poner un contador de minutos para saber al final del día cuánto tiempo yo pasaba en el teléfono. Marqué más de 2 horas, otro día más de 3, un día más de 4 horas, y no juego los juegos de video, no sé, no veo, no sé. ¿Se fijan? Entonces es un ladrón también del tiempo, ¿sí? Tiempo que podemos usar para el beneficio de otro o para el bien. Entonces estamos utilizando tal vez no de la mejor manera. Bien, la pornografía, ¿sí? Este es un peligro tremendo. La pornografía está destruyendo la mente del ser humano. Detrás de la pornografía hay vidas que son destruidas, se cometen abusos, violaciones, trata de personas, ¿sí? Es algo increíblemente tremendo que no somos capaces de imaginar, ¿sí? Una investigación solamente de los sitios de pornografía más conocidos del mundo, no todos los que son desconocidos, ¿sí? Solo 3 de los sitios de pornografía más conocidos del mundo doblan en ganancias a la industria de Hollywood. ¿Qué les parece eso? Es increíble el alcance que esto puede tener, ¿sí? No están acá esos datos, pero les puedo compartir el artículo. Cada segundo,
28.000 personas están viendo pornografía. Y las estadísticas no alcanzan a todo el mundo. ¿Sí? O sea, esto podría ser infinitamente mayor. Pero piensen que cada segundo hay 28.000 personas viendo pornografía. En un día, solamente contando estos 3 sitios que, digamos, son los más reconocidos en ese ámbito, reciben cada día 135.000 nuevas visitas. Esto es algo impactante. ¿Cuáles son las consecuencias? O partamos al revés. ¿Por qué la pornografía tiene tanto alcance aún dentro de los cristianos? Uno, al igual que los dispositivos, es algo que podemos practicar creyendo que estamos ocultos del resto de la familia. ¿Sí? Podemos hacerlo sin que nadie más lo sepa. 2, porque es de fácil accesibilidad, ¿sí? De fácil acceso. Con un clic podemos acceder. Y lo otro es porque hay mucho material que es gratuito o de bajo costo. Esos 3 elementos hacen que sea un peligro extremadamente difícil, ¿cierto?, para las familias. Para los cristianos es aún más peligroso, ¿sí? Porque tal vez alguien podría normalizar, creer que está bien o que es normal o que no hay ningún problema con ver pornografía. Pero nosotros sabemos el daño que esto provoca en nuestra mente, que esto puede provocar en nuestro matrimonio, ¿sí? Ok, veamos una cita. Mire, dice, del mismo libro, todas las citas de Ellen G. White son del libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Dice, estamos ahora justamente en medio de los peligros de los últimos días. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos días de este mundo? Amén. ¿Sí? Bien, estamos en esos últimos días. Dice, Satanás ha descendido con gran poder para obrar sus engaños. Amarra la mente y la imaginación a las cosas impuras e ilícitas. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere buscar el enemigo? ¿Qué es lo que quiere buscar Satanás? Nuestra mente. ¿Sí? Porque si tiene nuestra mente, va a generar también influencia sobre nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado. Y aquí hay un peligro tremendo, ¿sí? Sobre el cual debemos huir lo antes posible. Porque este peligro, que es el uso de la pornografía, genera también adicción. Y eso lo hace algo aún más peligroso. Vamos a avanzar. Respecto a los efectos, ¿sí?, de la pornografía, genera insatisfacción sexual. Al contrario de lo que se cree, que puede aumentar la satisfacción sexual, ¿sí? Si es que miro pornografía, ok, esta disminuye considerablemente. Genera varios trastornos también respecto a la forma de enfrentar las relaciones sexuales. Además de eso, genera una distorsión de la realidad, no solo respecto a las relaciones sexuales, sino que genera una distorsión respecto a cómo visualizamos al sexo femenino. ¿Sí? Como les digo, les puedo compartir el artículo, pero en la investigación, ¿sí?, los encuestados, ¿cierto?, que consumían más de 5 horas de pornografía en la semana, con el tiempo empezaron a considerar que los derechos de las mujeres no era tan importante que fueran respetados. ¿Sí? Entonces se empieza a generar una distorsión respecto al pensamiento de la persona que ve pornografía. ¿Sí? Y que además puede generar una adicción tremenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actúa como una droga. Fíjense lo que ocurre acá. ¿Sí?
Esto es lo que ocurre en el cerebro cuando se expone a una droga. Miren, esta primera imagen, bueno, es la liberación de los neurotransmisores del placer, de la dopamina, ¿sí? Esta liberación de esas pelotitas, ¿cierto?, naranjas o amarillas, ¿sí? Ahí está. Es leve, ¿se fijan? Esto es cuando se come, cuando estamos ingiriendo alimentos, ¿sí? Entonces, se libera placer, ¿sí? Es satisfactorio, es rico comer comida, ¿sí? Ok, ahí está. Eso de acá, descontrolado, desbordado, saturado, aglomerado, ¿cierto?, de neurotransmisores del placer, es mientras se consume cocaína. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Los videojuegos y la pornografía están en esta misma línea. ¿Sí? Generan una descarga tan grande de estos neurotransmisores del placer que primero genera una excitación muy alta, pero luego empieza a generar resistencia, ¿sí? O tolerancia. O sea, esto que hoy día me generó un gran impacto, ¿sí?, una gran excitación, luego ya no me genera tanto. Y si ahora lo estoy tolerando, entonces después necesito más. Ese es el problema. Y lo que aquí vemos con el ejemplo de lo que ocurre con la cocaína, las investigaciones están demostrando que ocurre lo mismo con los videojuegos y además con la pornografía. Entonces, es un peligro sobre el cual debemos huir. ¿Sí? Bien. Bueno, hablamos de las adicciones, ¿sí? Pero ahí está. Debemos cuidar nuestros pensamientos, llevarlos a Cristo para también cuidar de nuestra vida y de nuestro matrimonio. ¿Sí? Muy bien. Por último, hay un libro adventista que se llama La familia que soñé, si es que alguien lo tiene. También hay algunos escritores e investigadores que señalan algunos destructores del cariño, ¿sí? Estamos hablando de los peligros para el matrimonio. Cuando pequeñas conductas las empezamos a normalizar y entonces empezamos a destruir el cariño dentro del matrimonio. ¿Qué conductas pequeñas pudiesen ser un gran peligro? El desprecio hacia el otro, las críticas, una actitud defensiva o evasiva hacia el otro, ¿sí? No perdonar al otro puede generar un gran daño, ¿sí? Los malos recuerdos, sentirse abrumado, ¿sí? O sea, son elementos sobre los cuales debemos tener muchísimo cuidado. El Señor nos deja en su palabra. Si los matrimonios quieren leer un libro de la Biblia juntos, los invito para ir a Proverbios, ¿sí? Proverbios. Vas a encontrar muchísimos versículos acerca de cómo comunicarte, cómo hablarle al otro, cómo tratar al otro, ¿sí? Según los principios que Dios quiere, ¿sí? Para muestra, un botón, ¿sí? Proverbios 15:1. Quien lo encuentre, le da lectura. Proverbios 15:1, acerca de la relación. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Perfecto, muchas gracias. La blanda respuesta quita la ira. ¿Sí? Ok, llénense de los proverbios, porque hay muchísimos consejos para cómo comunicarnos, relacionarnos con los demás. ¿Ya? Con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿A quién le es más fácil ser áspero? ¿A la mujer o al hombre? A ver, hombres. ¿Sí? Necesitamos entonces. Vamos a los proverbios. ¿Sí? Para poder construir y edificar en esa relación. ¿Sí? Ok, lo que siempre hemos escuchado, hay que regar la plantita del amor. ¿Sí? Dice, a menos que cultivemos diariamente la preciosa planta del amor, ¿sí?
O sea, si no lo hacemos, estamos en peligro de volvernos estrechos, fanáticos, faltos de simpatía, criticones, ¿sí? Algunos son descorteses, bruscos, rudos, ¿sí? Son como erizos de castaña. Pinchan a cualquiera, pinchan, cuando quiera se les toca. Ok. Debemos ser esposos suaves, ¿sí? De algodón, 100% algodón. ¿Ah? Es de calidad y es suave. Ok, debemos ser de algodón, no erizos de castaña. No sé qué quiso decir ahí, no sé si se refería a los erizos o a las castañas, pero se entiende, ¿cierto? Es algo pinchudo. La castaña por fuera. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar así? Con el peligro de descuidar los gestos de aprecio, de cariño, de afecto por el otro. ¿Sí? No los perdamos. Que sean constantes. ¿Sí? Muy bien. A algunos se les es más fácil ser meloso que a otros, pero debemos cultivar, hacer todo por amor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, hablamos del principio, debíamos construir cercos para cuidar nuestro matrimonio. ¿Sí? ¿Dónde está la esperanza entonces? Me río solo. Hay que construir los cercos. ¿Sí? Me gustó la imagen. Ya el hombre estaba tan contento por haber construido ese cerco, sí, que me gustó la imagen. Y la quería compartir con ustedes. Es acerca de la explicación, ¿sí? Cuidemos del matrimonio. Pongamos cercos que protejan. Que Cristo sea parte de la familia, sea parte del matrimonio, ¿sí? Que ocupemos bien el tiempo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. ¿Sí? Cita del camino a Cristo. Debe ser nuestro fin. ¿Dónde hay esperanza? Fidelidad. ¿Sí? Seamos fieles. No está de moda. Perdón. Sí, para la sociedad no está de moda. ¿Sí? Ser fieles. Pero los varones que aman a Cristo buscarán ser fieles en todo. Las damas que son que aman a Cristo buscarán ser fieles en todo. Desde nuestros pensamientos hasta todo lo demás. ¿Sí? Muy bien, ahí están los versículos. ¿Sí? Si hemos cometido un error, ¿quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha dicho algo indebido? ¿Quién no ha hecho algo indebido? Pero hay esperanza. Se puede. Podemos confesar. ¿Sí? Si el error lo hemos cometido solo contra Dios, confesaremos solo contra Dios. Si hemos cometido un error, una falta que involucra o que daña a otro, debemos confesar al otro también. Proverbios 28:13 dice: el que encubre o el que calla su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Confesarlo y apartarse. ¿Sí? Si pudo confesar pero no logra apartarse, tiene alguna adicción, hay que buscar ayuda. ¿Sí? Pero no podemos quedarnos ahí. Dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuándo eso puede ser una realidad? Cuando buscamos al Señor, cuando permitimos que Él more en nuestra vida. ¿Sí? Démosle un espacio. ¿Al principio será sencillo? No es sencillo. ¿Sí? Pero si nuestra voluntad la ponemos en sus manos, Él puede obrar. Siempre recuerdo, nosotros con Rosy llegamos a la iglesia a los 17, 18 años, ¿sí?
y había escuchado toda mi adolescencia, ¿cierto? Mucha música y rock y cuántas cosas. Cuando llegué a la iglesia y escuché los himnos, me parecían pésimos. No tenían sentido para mí, ¿sí? Pero el Señor fue transformando mi vida. Y ahora solo me gusta escuchar los himnos, ¿sí? Él hizo el cambio. Yo no podía, pero Él sí puede. Todo lo que no puedes hacer por ti mismo, Dios sí lo puede hacer. Todo lo que no puedes cambiar por ti mismo, Dios sí lo puede cambiar, ¿sí? Él puede ir transformando de a poco, ¿cierto? Tu mente, tu corazón, tu vida. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Esa es nuestra esperanza. Y aquello que tal vez ahora te incomoda, si hacer una oración de 2 minutos te incomoda, no hay problema. Vuelve a orar, vuelve a hacerlo. El Señor pondrá el deseo en tu corazón. ¿Sí? Bien. Para construir el cariño, ¿sí? Admiremos a nuestro cónyuge. Admiremos lo que hace, reconozcamos lo que hace, démosle valor a lo que hace, ¿sí? Seamos comprometidos, estemos interesados, pensemos en nuestro esposo, en nuestra esposa, ¿cierto? Cada día. Construyamos una amistad, compartamos cosas en común, comuniquémonos, hablemos, ¿sí? Es muy importante. El teléfono es un ladrón del tiempo que está haciendo que cada vez conversemos menos, ¿sí? Pero debemos conversar nuestras necesidades, nuestras inquietudes, todo, ¿sí? Construyamos algo juntos que genere un matrimonio trascendente con el Señor, ¿sí? Constructores del cariño. Momentos que hacen que tengamos en la semana 5 horas mágicas, ¿sí? Despedirse en la mañana, conversar al final del día, mostrar admiración y aprecio, expresar afecto, contacto físico, ¿sí? Y tener una pequeña cita semanal. ¿Sí? Cita semanal. Vamos a practicarla. Despedir en la mañana, ¿sí? Sepamos qué va a pasar con nuestro esposo o con nuestra esposa antes de que se vaya, ¿sí? ¿Qué va a hacer hoy? ¿En qué va a estar? No es por control, es por interés, ¿sí? Quiero saber lo que estás haciendo. Me interesa, es algo importante, ¿sí? Le da valor al otro, ¿sí? Ok, bueno, son algunos principios. La presentación se la vamos a dejar con Marco, así que ahí están los detalles de todo, ¿sí? Cómo pueden llevarlo a cabo. Bueno, si alguien, seguramente en alguna de estas cosas, sobre todo en las que generan adicción, alguien necesitará ayuda, ¿sí? Dios en primer lugar, ¿sí? Consejería pastoral, ayuda psicológica, médica, hay opciones. Lo importante es movilizarnos, ¿sí? Para cuidar de nuestra familia y alejarnos del peligro. Mis hermanos, esperamos que a lo menos uno de estos elementos sea de ayuda para usted y para su matrimonio, para seguir avanzando juntos hacia el hogar celestial, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Bueno, nos quedamos con eso. ¿Oramos de inmediato? ¿Oramos después? Después. Entrego entonces el micrófono. Que el Señor les bendiga.